a cogerlo para saber que me escuchan todos. ¿Me escuchan bien? Por favor, refléjenlo. Perfecto. Espero que sí, en todos los sentidos. Mi cariño y mi afecto para todos los presentes realmente me llena de regocijo saber que hay muchas personas presentes ahora. A todos los maestros Reikis, a los que tienen segundo, primer nivel, a todos los amigos, para mí es un honor de verdad la presencia de ustedes compartiendo este jueves de crecimiento personal. Hoy vamos a salirnos del tema, hoy vamos a conversar de aspectos que son necesarios entre la vida que quiero compartir con ustedes. Y es la necesidad que tiene el hombre en todos los sentidos de un conocimiento superior. Así se forja, como se dice, el maestro. El maestro se forja con el conocimiento superior. Pero yo quiero llevar a ustedes en todos los aspectos ese conocimiento superior, compartirlo y beneficiarnos todos de este conocimiento que nos va a ampliar perspectivas, tanto históricas como perspectivas conscientes de lo que es el desarrollo dentro del marco de la filosofía mística, esotérica, dentro del marco de lo que el hombre debe conocer desde el punto de vista de la mente superior, que es la mente de Dios. Y es necesario en muchos casos que toquemos temas como el de hoy, porque creo que nos vamos a beneficiar todos de verdad. Para mí es un honor tener a tantas personas como ustedes, inteligentes, capaces, en este aprendizaje, en este crecimiento que me toca dirigir hoy, y que gracias a la comunidad internacional de Reiki tenemos de lunes a viernes. Gracias a Daniel, que está grabando todas estas cosas para que quede para la historia y para que ustedes también puedan bajar estos videos de YouTube de la comunidad, y que siempre todo lo que nosotros demos pueda servir para ampliar los conocimientos de todos. Queda para la posteridad, queda para la vida, queda para continuar adelante en el camino que hemos emprendido, que es el de que llegue a nosotros los conocimientos necesarios para despertar nuestra divinidad interna, para despertar nuestro maestro interior, para ser capaces de vivir con convicciones que nos lleven adelante y que nos abran el camino para el éxito, para que todas nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros objetivos se hagan realidad, para dejar el miedo atrás, para vivir en equilibrio, en armonía, para lograr todos los objetivos que precisamente existen en nuestras vidas, tanto para las personas más jóvenes como para las personas de media edad o como las personas de tercera edad, donde irremediablemente tengo que colocarme, aunque me siento espiritualmente tan joven como el más joven del grupo, pero puedo ser el padre de muchos de ustedes, Hoy me verán con un nuevo look, me peleé y tuve que colocar estas gafas porque me está molestando mucho la operación que me hice en la última operación. Recuerden que recientemente, en estos 2 meses, me operé de los 2 ojos de catarata y tengo molestias en el ojo izquierdo. La brillantez de la computadora me molesta, la luz del sol. Menos mal que ya la semana próxima voy a verme con el médico, porque aunque me dicen que a veces uno sale muy bien y otro tiene que esperar un poquito más hasta que cicatrice internamente estas cosas. Pero bien, lo importante es que estoy con ustedes
Estoy con ustedes en todos los sentidos. Gracias por el piropo, Alma. No me lo voy a creer. No me lo voy a creer. Dicen que la belleza, todo el mundo tenemos 15 años, ¿no? Cuando vemos las fotos nuestras de la juventud, comprendemos que pasamos por 15 años, ¿no? Entonces hay que tratar de envejecer sintiéndose espiritualmente joven. Y envejecer, como dicen los taoístas, con salud y longevidad. Envejecer con energía, con fuerza, con entusiasmo, sentirse como lo que somos, seres espirituales viviendo una experiencia humana. Bien, eso es la parte importante. Bien, 8 p.m., 8 pasado meridiano, hora de Miami. Comenzamos lo que quiero llevar a ustedes hoy, que no es más que el concepto de que el hombre tiene la necesidad de un conocimiento superior. Recuerden siempre, mi querido amigo, que la vida no es estática, sino que el ser humano se encuentra en un estado de evolución constante, pero que esa evolución no es solamente relativa al aspecto físico, que de eso estábamos conversando en este momento, sino que también, y lo más importante de todo, tiene que ver con su naturaleza espiritual, que es la parte más hermosa y más linda. Pero lo que sucede es que cuando nos referimos a la parte espiritual, mis amigos, sobre todo la parte espiritual del ser humano, esta está confundida con lo relativo a su aspecto, escúchenlo bien, religioso o romántico. Confundimos la parte espiritual con el aspecto religioso o con el aspecto romántico, sin que se considere que tienen otro sentido mucho más profundo, pero a la vez más natural y consecuente con la misma naturaleza del ser humano. Pues amigos, nos referimos a su esencia interna, aquella que tiene que ver con su alma, aquella que tiene que ver con sus sentimientos. En alguna parte de su camino evolutivo, el ser humano se extravió, compréndanlo así, y perdió el sentido de su naturaleza espiritual para convertirse solamente en una entidad que funciona con el mecanismo de sus 5 sentidos conectados, todos aquellos a su mente lógica. Esto lo apartó de su misión original y dejó de continuar funcionando como una entidad de doble polaridad, una física y razonante y la otra como una expresión directa de su propio ser interno. Hoy en día, amigos, aún en medio del extremo materialismo en que vive el hombre, se puede volver a recobrar esa facultad interna que le permitiría volver a ser un ser humano completo. Ese es el concepto, volver a ser un ser humano completo. Es decir, la parte interna del hombre tiene una función al igual que la tiene la parte externa, y ambas tienen y deben de complementarse mutuamente. Solamente cuando se lleva a cabo esta interrelación es que el hombre se convierte en esa entidad completa que su Padre Creador le asignó cuando le dio vida. Compréndanlo así. La parte interna, a la que llamaremos su ser interno, evoluciona por medio de las experiencias que son vividas por su parte física. El reconocimiento de esa interrelación es lo que le llamamos el conocimiento. Es decir, esa interrelación que debe existir en todos los sentidos en el ser humano. Ese conocimiento, el cual ha existido desconocido por la gran masa desde tiempos muy antiguos, aún antes de que el hombre común le ha llamado pasado antiguo. De este conocimiento es que han hablado los sabios y los filósofos
de todas las culturas del pasado. Este conocimiento, amigos, también se encuentra oculto detrás de la llamada parte esotérica de casi todas las religiones, las que fueron creadas por parte objetiva y externa del hombre para suplantar el conocimiento verdadero, y por tanto, hoy en día oculto y secreto para la inmensa mayoría de todos los hombres. Ese conocimiento a que me refiero es parte de lo que el hombre tiene que alcanzar para poder avanzar en su proceso evolutivo. Por lo que los grandes guías de la humanidad, a los que se le han llamado los grandes maestros, han guardado celosamente el mismo y se lo han entregado a unos pocos que, debido a la misión de su alma, la cual ha descendido con ese único propósito, puedan compartirlo sin cambios con aquellos que se encuentran preparados, escúchenlo bien, para recibirlos. Es decir, que esos conocimientos no han llegado a todo el mundo. Esos guías, esos grandes maestros, solamente le han entregado esos conocimientos a muchas personas que se han encontrado preparadas para recibirlos. Es decir, amigos, que el origen del conocimiento se encuentra en las estrellas, desde donde ha descendido hasta el mundo de los hombres, para que estos puedan convertirse en parte de la gran humanidad, que al igual que Adán Camón fue precisamente el Adán cabalístico, y es la representación del hombre universal. Ese conocimiento fue guardado por las antiguas escuelas del Egipto, el cual era entregado solamente mediante un complicado proceso iniciático a aquellos que eran probados ser merecedores del mismo. Sepan que con la llegada del cristianismo, este conocimiento fue llevado a Alejandría y vino a formar parte del conocimiento sagrado, y fue enseñado a los primeros cristianos por los discípulos de Jesús, ya que los esenios lo habían igualmente compartido al ser estos parte de la Gran Logia Blanca. De Alejandría fue llevado a Europa, al suelo francés, donde formó parte de los secretos albergados por los antiguos cátaros, los que fueron mandados a ser exterminados por el papado de aquellos tiempos, pero siempre se mantuvo vivo cuando los caballeros templarios lo trajeron de nuevo a Francia, después de ellos haberse encontrado en la misma Tierra Santa, y por medio de los estudios y descubrimientos que estos llevaron a cabo en las ruinas del Templo Salomón. Esta historia es así, es real. Este conocimiento se encuentra hoy en día todavía en la posesión de un pequeño grupo de iniciados que lo han recibido de los maestros que le han preservado, es decir, la Orden de los Caballeros de la Rosacruz es una de estas órdenes iniciáticas especiales, donde solamente un pequeño y reducido grupo de personas con buenas intenciones y un profundo sentimiento de amor hacia el Creador y al prójimo lo han continuado preservando hasta el día de hoy. Es decir, los Rosacrucis, en todos los sentidos, saben que existe este conocimiento. Por eso tenemos que hablar del cuerpo del hombre, porque es parte de la filosofía de la cual estamos conversando. Una de las creencias que han perdurado durante siglos entre las escuelas de pensamiento filosófico, y donde quiera que se haya estudiado tanto en el pasado como en el presente, las ciencias como el yoga, la teosofía o la escuela Rosacruz, y que es que el cuerpo físico es solamente la reflexión de una serie de cuerpos más sutiles.
y que en su totalidad representan la naturaleza del hombre universal, el Adán cósmico crucificado en la cruz de la materia. Esta creencia se ha encontrado desde tiempos remotos en las culturas tanto egipcia, india, china, griega antigua, los indios del norte de América y muchas de las tribus de África, incluso los cabunas de la Polinesia, que cuando hemos oído hablar de los cabunas nos estamos refiriendo al Ho'oponopono. Incluso los incas, en la parte de algunos grupos de cristianos primitivos conocidos, también como los gnósticos, en los Vedas, en los alquimistas de las edades medias y en muchos místicos de la Europa clásica. Todas estas culturas han coincidido en ver y estudiar que en la anatomía del ser humano, tanto la física como en la más sutil, se encuentra la llave de todo el universo. Escúchenlo bien. En la anatomía del ser humano, bien, tanto en la parte física como en la sutil, se encuentra la llave de todo el universo. Ya que en muchos textos antiguos encontramos frases tal como ese concepto que ustedes han escuchado, que tanto es arriba si es abajo, lo cual se puede interpretar como el hombre es una copia del universo en su totalidad, tanto el visible como el invisible. Es interesante, pero muy interesante. Digamos, amigos, que uno de los filósofos más profundos de la India enseñó y dejó plasmado en sus obras que el hombre era algo más que su sombra. En Europa, cientos de años más tarde, el filósofo del periodo del Renacimiento, el filósofo naturalista Paracelso, si nadie lo ha escuchado, Paracelso fue uno de los grandes filósofos que tuvo esa época. Y ahí se ve prácticamente muchas cosas de la medicina moderna. También reconocido como el padre de la medicina, dejó escuchar su voz diciendo que siguiéramos la luz de la naturaleza, que nos daríamos cuenta de que existe otra mitad del ser humano cuando nos dejábamos guiar por la luz de la naturaleza. El hombre no consiste en carne y hueso solamente, sino que tiene otro cuerpo que no puede ser discernido por los órganos de la vista ordinaria. Dijo Paracelso en aquella época, hace ya cientos de años, que el hombre tenía cuerpos visibles y otros invisibles. Jacobo Boehme, que también fue otro filósofo, en su tratado La Aurora expresa la misma idea de una manera aún más enfática. Y estamos hablando de hombres que nos antecedieron en pensamiento, y uno de esos hombres fue Paracelso, que se puede decir que es el padre de la medicina moderna. Decía Jacobo Boehme: abramos nuestros ojos y considerémonos nosotros mismos, porque el hombre está constituido de acuerdo a la semejanza y por medio del poder de Dios en su ternario. Busca al hombre interno y entonces tú verás de manera clara y sencilla, si no eres tonto, a un ser irracional. Entonces observa. Esta correlación de la naturaleza del hombre y de Dios se encuentra subyacente en todas las doctrinas filosóficas del mundo antiguo, amigos. Sus enseñanzas tradicionales, pudiéndose dividir de una manera amplia en dos categorías estas enseñanzas. Una, para aquellos que puedan entender solamente
la expresión literal de los misterios de la naturaleza, y que por tanto han adorado las grandes fuerzas de la naturaleza, como si fueran dioses o diosas. Por otra parte, aquellos que han sido capaces de ver más allá de las imágenes de dioses y han encontrado las verdaderas abstractas y las verdades espirituales que los mismos han representado. El contexto de los conocimientos llamados esotéricos fueron un cuerpo de conocimientos conocido en la antigüedad como los misterios, y sus secretos fueron transmitidos de maestros a discípulos por medio de un lenguaje profundamente velado por el simbolismo. Cada cultura ha tenido sus propios misterios. Como eje central de todo esto que se ha llamado misterio, ha estado siempre la idea de que el hombre ha sido hecho, miren esto, a la imagen y semejanza de Dios, y que posee una naturaleza triple, consistente en espíritu, en mente o conciencia condicionada y en alma. Es lo que normalmente siempre estamos expresando, que el hombre es un ser holístico, que el hombre es un ser que tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual o kármico. Ya desde aquella época se decía que el hombre consistía en espíritu, mente, conciencia condicionada y alma. El espíritu, para ello, es la ciencia proveniente del Padre que se encuentra en los cielos, da origen al cuerpo y al mundo material. Fíjense ese concepto de espíritu. La conciencia es como el atributo del alma, siendo esta última el verdadero hombre cuya gloria se encuentra velada por las tres vestiduras a las que se cubre el hombre, que son la mente, la emoción y el cuerpo denso, que es el cuerpo físico del ser humano. Eventualmente, estos tres aspectos deberán de llegar a ser dominados por el alma durante lo que es el viaje de regreso a la casa del Padre. Este dominio se produce mediante, primero, poniendo en práctica el antiguo adagio: el hombre, conócete a ti mismo. Hay que conocerse profundamente. Después, llegando a alcanzar la purificación mental y emocional mediante el estudio, la oración, la meditación, para que así pueda el ser humano percatarse del ser interno, que no es solamente su cuerpo o su mente. Regresando al tema original, ¿qué quiere decir esto? Que todas estas tradiciones a las que me he referido anteriormente concuerdan con que el hombre consiste en una variedad de cuerpos que son distintos en su forma física. Son muchas las enseñanzas tradicionales que se refieren a la forma física del ser humano como una creación del divino creador y simbolizando como un templo. Incluso la Biblia se refiere al hombre como la ciudad santa de Ezequiel o el tubérculo en el desierto, y hasta lo comparan con el templo de Salomón y Zorobabel. San Pablo dice: ¿acaso no sabéis que sois el templo de Dios viviente? Eso decía San Pablo. Y el propio Jesús dijo: destruid este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Es decir, muchas iglesias cristianas han sido trazadas con la forma de una cruz, reflejando la forma del cuerpo humano con los brazos extendidos. Paracelso, a quien me referí anteriormente,
dijo que el alma del hombre moraba en su corazón y que su cuerpo era la casa del alma. Siguiendo este patrón, muchos templos tienen tres divisiones: el cortijo, el atrio exterior y el atrio interno, y el santo de todos los santos. Todas las partes del cuerpo humano son ricas en simbolismo, pero quizás el corazón, más que ninguno otro órgano, ha captado la atención de los filósofos de todas las épocas y civilizaciones, como lo ha hecho el corazón. En dos lugares se encuentra el alma conectada al cuerpo humano. Uno es en la cabeza, que es la conciencia por medio de la glándula pineal, y la segunda al corazón, al nodo, sino al auricular. La primera conexión se rompe cada vez que el hombre duerme, la segunda solamente cuando el hombre muere. También, si vamos a hablar acerca del cuerpo, también tenemos que mencionar la sangre, pues sobre la misma mucho se ha hablado desde el punto de vista espiritual, ya que esta es la llave de la fuerza de vida a todas las áreas del organismo. Aunque antiguamente se utilizaba la sangre para la realización de muchos ritos religiosos, hoy en día esta ha sido reemplazada en los mismos. Es decir, ya en los ritos religiosos no se utiliza la sangre, bien como en la Santa Misa, en donde la sangre ha sido reemplazada por el vino y el cuerpo por la ostra. Max Eider escribió que el alma se conectaba con el cuerpo mediante la sangre, la cual, según este dijo, era el vehículo del alma. Todos estamos familiarizados por la frase salvados por sangre de Cristo. Ahora yo le diría, fíjense si la sangre ha sido fuerte en el contexto poderoso de las religiones, que todavía muchas religiones antiguas utilizan la sangre como vínculo con el alma. A eso se debe lo que muchas veces ustedes no se pueden explicar cuando vemos que religiones afrocubanas, religiones afrobrasileñas, religiones afrohaitianas utilizan la sangre para comunicarse con los orichas. Es decir, utilizan animales o matan animales y le echan a los orichas que ellos representan. Ahí está ese vínculo de la sangre con el alma. Y a veces decimos, es una cosa horrorosa, es brujería, pero no, todo tiene una explicación. Lo único es que en el mundo moderno hemos quitado esa sangre y la hemos sustituido por vino. En el mundo antiguo de esas religiones se sigue vinculando la sangre al alma de las personas, incluso aunque fuera un animal que se le da a un dios determinado. Madame Blavatsky, que siempre tengo que apuntarlo porque el apellido de esta extraordinaria mujer, maestra del mundo esotérico, Madame Blavatsky, creo que se escribe así, Blavatsky, ¿sí? Madame Blavatsky. Lo tengo apuntado aquí 2 o 3 veces y nunca me sale el pronunciamiento, pero bien, ustedes me comprenden que es lo más importante. Madame Blavatsky escribió algo muy interesante. Ella decía que la materia es espíritu en su más bajo nivel y que el espíritu es materia en su más alto nivel. Teilhard de Chardin, este sacerdote católico místico que podemos buscar en internet,
que dejó muchos escritos sobre la naturaleza espiritual del hombre, se ha referido muchas veces a la chispa interna que existe en el ser humano como la monada. Esta chispa interna, él escribió sobre ella en muchos de sus libros. Precisamente Jacobo Boehme vio el espíritu del hombre como un ser angélico que se había sacrificado dejando la casa de su padre para descender y atraer la luz a la oscuridad de la materia, ayudando a que el cuerpo de Dios se liberase de la servidumbre de la materia. Los cuerpos del hombre se pueden dividir en dos grandes grupos. En la región inferior se encuentran primeramente el cuerpo físico, que está constituido como el resto de la materia de sólidos, de líquidos y de gases. A continuación viene el cuerpo etérico o el cuerpo vital, que interpenetra a todo el conjunto del cuerpo de materia densa, o sea, la física. Este cuerpo es el proveedor de energía, es el cuerpo físico, y mediante los nervios fluye su energía a través del sistema nervioso y llena de vitalidad todo el organismo, incluso todo el sistema. Su color es blanco azuloso. Dentro del cuerpo etérico se encuentran los llamados chakras o centros de energías, que son 7 y conectan al hombre a los 7 planos mediante los sistemas glandulares, ya que los chakras pertenecen y están conectados a las funciones de las glándulas. En el cuerpo etérico es donde se realizan las curaciones mediante las manos, es decir, lo que nosotros hacemos como maestros Reiki. En el hombre se puede encontrar, además del cuerpo físico y el etérico, existen un cuerpo astral, un cuerpo mental inferior o el mental superior o causal. La parte superior del hombre está formada por el llamado cuerpo búdico o crístico, el cuerpo ámico y el cuerpo monádico. Los cuerpos inferiores, es decir, el físico, el etérico, el astral y el mental inferior, son los cuerpos. Esto es en términos de un estudio esotérico o místico de cómo se evalúa los cuerpos en términos generales. Es decir, tenemos cuerpos, el cuerpo físico, y tenemos los cuerpos que son cuerpos etéricos. Y ahí redunda en el hombre el concepto del karma. Ese concepto del karma que tenemos que aclararlo y que siempre es necesario. La mayoría de los seres humanos están acostumbrados a la creencia de que nuestra participación en el proceso evolutivo se encuentra limitada a la duración de una sola vida. Estas creencias han tenido como producto el que solamente hayamos desarrollado personalidades que funcionan en el mundo limitado por nuestra percepción de los 5 sentidos. Bien, el punto de vista de nuestra personalidad humana, nada puede durar más allá de lo que es el transcurso de una sola vida. Algunas personas que habían llegado a rebasar la mentalidad que está limitada a los 5 sentidos mortales, no solamente llegan a comprender que las cosas que poseemos materialmente no nos durarán más allá de una sola vida, sino que además están perfectamente conscientes de que todos poseemos un alma y que esa alma sí es inmortal. El sentido de la inmortalidad es algo que percibimos por medio de nuestra propia alma, la que conoce que su existencia va más allá de una sola vida, como la percibimos actualmente.
lo cual no es más que un solo capítulo de un extenso libro que nos conduce, amigos, a la perfección, y nos conduce a la perfección a través de diferentes vidas. Venimos a la tierra muchas veces a pagar deudas kármicas, pero que dependemos precisamente de la evolución que tenga el ser humano hasta que ese ser humano sea más perfecto y regrese entonces a la tierra a ayudar más que a recibir, es decir, ayudar a los seres humanos. Una sola personalidad es una miriada inmensa de experiencias por la que se pasa o por la que pasa el alma humana. El alma humana no debemos confundirla con la personalidad, la que dura solamente una sola vida. Sin embargo, la primera existe fuera del tiempo y es eterna, pasando de una a otra vida y aprendiendo por medio de sus experiencias. Las perspectivas de muchas existencias desde el punto de vista del alma son inmensas y las percepciones de la misma están más allá de las limitaciones de la personalidad a la que corrientemente llamamos yo, y que realmente es nuestro ego humano. Siempre me ha gustado aclarar lo más posible a qué cosa es lo que llamamos personalidad. Y escuchen bien, amigos. La personalidad está compuesta de aquellos aspectos puramente materiales mediante los cuales se identifica y se diferencia del punto de vista material a una persona o a otra. Aquello que incluye aspectos tales como raza, nacionalidad, posesiones, títulos, rangos sociales, en fin, todo aquel conjunto de cosas que forma también nuestro propio ego. Los temores, la ira, los celos, los resentimientos, la falta de compasión y de comprensión hacia otros seres humanos constituyen también algunos de los rasgos de la personalidad, la cual está limitada a una sola vida. En cambio, mis amigos, nuestra individualidad son aquellas cualidades que forman nuestro verdadero carácter, a las que han sido desarrolladas o las que han sido desarrolladas a través de numerosas vidas. Estas características son capaces de sobrevivir a las más difíciles circunstancias, por lo que puede atravesar cualquier persona, ya que constituyen poderosos y auténticos atributos y virtudes que han sido desarrolladas por el alma a través de innumerables vidas. Sin embargo, la personalidad constituye en su propio modo con sus actitudes, ya sea consciente o inconsciente, a la evolución del alma. Las experiencias de la personalidad como madre, hijo, hija, sacerdote, obrero, hombre de negocios, y mediante estas experiencias de amor, vulnerabilidad, temor, pérdida, cariño, luchas, todas sirven para la evolución del alma, pues cada característica emocional y física, así como las psicológicas, que son las que conforman a una personalidad y su cuerpo, porque también sirven a los propósitos del desarrollo y de la evolución del alma. El alma se va a enriquecer con todas estas situaciones que por desgracia tiene nuestro ego, sea positiva o sea negativa. Es decir, la personalidad humana no está consciente de las otras encarnaciones anteriores por las
las cuales ha pasado. Pero sin embargo, una persona que logre alcanzar ese estado de preclaridad se vuelve inmediatamente consciente de las experiencias de su alma, de esa que pasó en las procedentes de vidas, y conoce de alguna forma que mediante las experiencias del momento presente se encuentra preparando sus futuras vidas. El deshacernos de la negatividad como personalidades resulta de gran beneficio para todos los demás dinámicas de la conciencia a través de muchas vidas. Una vida consciente es por lo tanto, un tesoro de incalculable valor. Hay que valorizar esa vida consciente. Por tanto, la encarnación del alma es una reducción masiva del poder del alma a una escala apropiada a la forma física. Es como la reducción que, como se redujera una estructura de lo eterno para ajustar lo que es la estructura de un tiempo en todos los sentidos. Es la reducción de las almas de la voluntariamente para, mediante ese propósito, no tengamos cuenta que saldar en un futuro. Es decir, la personalidad representa aquellas partes del alma que requieren ser sanadas conjuntamente con aquellas partes del alma que representan la compasión, el amor, y las cuales el alma ha prestado para ese proceso de salvación durante una vida. Cada vez que funcionamos compasivamente, funcionamos con los poderes del alma. Cuando en cambio procedemos atacando, despreciando, desvalorizando la vida de los demás, estamos funcionando desde el punto de vista negativo y estamos reforzando las cualidades negativas de nuestro ego. El alma no tiene principio ni fin, pero siempre fluye hacia aquellos que es compasiva y eterna. La personalidad emerge como aquella parte del alma que tiene que ser sanada y únicamente lo puede lograr mediante el regresar tantas veces como le sea necesario para vivir esas experiencias que le van a servir, de enseñanza y de sanación. La personalidad en realidad no opera independientemente del alma, es decir, mientras que la persona esté en contacto con su propia naturaleza espiritual, la personalidad está siendo sanada y aliviada por medio de la energía de la conciencia que produce el alma, lo que entonces se aloja en el centro y se convierte en una con la personalidad, en vez de ser parte de la fachada externa. Lo que sucede con el ego, el que funciona sin la ayuda del alma. Creo que hasta cuando yo analizo esto desde mi punto de vista, comprendo a cabalidad que para que funcione el alma en su totalidad, tengo que apartar el ego de mi propia vida, porque el alma es lo que debo tratar de que se desarrolle y no mi ego. Aunque el ego, con defectos y virtudes, me va a servir en todos los sentidos para que mi alma alcance experiencia, pero también me va a servir, si ese ego es negativo, para que tenga que venir a la tierra a pagar deudas kármicas y venga a la tierra cuantas veces sea necesario hasta que esa persona aprenda a resolver todo lo que ha dejado atrás, para que esa persona aprenda a ser amor vivo y que el alma venga purificada en todos los sentidos de la vida.
Cuando una personalidad está incompleta o su avance es limitado, esa pieza no termina ahí y empieza el alma a tratar de completarla para que ese ser humano se vea completo en todos los sentidos de la vida. Cada acción de pensamiento, es decir, un sentimiento que se encuentra motivado por una intención, y esa intención es la causa que existe, siendo a la vez como una sola con su propio efecto. Es decir, si nosotros participamos en la causa, no es posible que no participemos en el efecto. La ira, por ejemplo, causa distanciamiento inmenso en nuestras vidas y es una interacción hostil con el resto de las personas. Esto solamente lo podemos aprender mediante la interacción física y la manifestación negativa del ego, que es la que altera una relación armónica que debía de existir entre el hombre y la mujer, que todavía se encuentra en el mundo atrapados por esa dinámica del sistema del ego, pues este se encuentra buscando constantemente su propia supremacía en las relaciones humanas. Por eso es que el ego siempre, todos los estudiosos de todas las religiones y de todos los sistemas filosóficos concuerdan que el ego es el enemigo número uno del ser humano. Fíjense que a través de, sobre todo, la religión budista y las religiones que son de la parte oriental, se trata ante todo de quitar el ego de la persona. Y cuando nosotros analizamos lo que es el ego, el daño que hace el ego, aunque muchas veces decimos el ego es necesario para sentirnos vivos, pero cuidado, hasta qué punto es necesario, hasta qué punto no es necesario. Muchas veces el exceso de ego, que es lo que hay que evitar, donde uno se crea que es el ombligo del mundo, y nadie es ombligo del mundo. Creo que en la humildad está la fuerza del hombre. El ego hay que tratar de quitarlo totalmente. Mientras más humilde se sea, yo creo que se desarrolla más fuerte el sentido de la parte espiritual que el hombre debe desarrollar. Si he comprendido esta parte del karma, me voy a sentir más que satisfecho, porque es una parte muy interesante donde nos demuestra cómo precisamente el karma trae la consecuencia. Con el permiso voy a tomar un poquito de agua. Trae la consecuencia que a la larga nos crea más problemas en nuestro desarrollo espiritual. Podemos decir, en todos los sentidos, en la realidad física, la dinámica del karma se encuentra reflejada por la tercera ley del movimiento de Newton. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. En otras palabras, las leyes del karma que gobiernan el balance de las energías dentro del sistema evolutivo se manifiestan en este mundo físico como aquellas que recibimos por lo que hemos estado dando anteriormente. Muchas veces nos reímos de los sacerdotes cuando dicen: ¿qué trae ser humano? ¿O qué trae ser hermano ante la vida? Pero tenemos que aprender que aunque casi todos lo que nos interesa en el ser humano, que es recibir, no podemos recibir algo que sea distinto de lo que traemos. La ley de karma es una ley impersonal que sirve a la humanidad como nuestro impersonal y universal, la responsabilidad ante la vida. Cualquier causa que todavía no haya completado su efecto es un suceso que todavía
no le ha dado la vuelta al círculo. Es una energía que todavía no se ha convertido en algo completamente balanceado. Por ejemplo, una personalidad que tomó ventaja de la debilidad de otro, crea un balance de energía que tiene que ser compensado por las experiencias de ese mismo ser, el cual más tarde también ha de sufrir el ser víctima de otra persona o de otras personas. Si esta persona no comprende que la experiencia de ser víctima a otras personas es el producto común de efectos que tuvieron una causa que ella misma puso en movimiento, esto volverá a repetirse hasta que la persona llegue conscientemente a comprender el por qué le suceden las cosas que le molestan en la vida. Y eso queda claro. Muchas veces repetimos los mismos patrones de vida. ¿Por qué el esposo me maltrata? Me divorcio, pero me vuelvo a casar y busco el mismo hombre y me sigue maltratando. Porque busco la misma característica del hombre que me maltrataba. Y así sucesivamente en muchos patrones de la vida. Pero en muchos. Cuando juzgamos a otro ser humano, amigos, creamos una carga negativa en nuestras vidas, ya que el juicio es una función de la personalidad y no del alma, lo cual acarrea karma negativo. No somos nadie para juzgar a nadie, no somos Dios. ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué queremos cuando una persona comete un error machacarla? Y entonces la persona es mala. Si la persona comete un error de cualquier tipo ante la vida, muchas personas lo que tratan, en vez de ayudarla, es de que se hunda más. Entonces queremos fusilarla, queremos acabar con esa persona. ¿Quiénes somos para juzgar? Nosotros no somos Dios. Todo el mundo ha tenido techo de vidrio. Todo el mundo ante la vida ha cometido errores. No somos nadie para juzgar. Tenemos que ayudar más que juzgar. Porque cuando juzgamos a otro ser humano, vamos a crear cargas negativas en nuestras vidas. Vamos a crear karma negativo. Incluso, muchas personas, podríamos decir, la gran mayoría, estima que se merecen el cielo y que lo pueden alcanzar mediante una serie de acciones de un carácter completamente externo, sin darse cuenta que en el proceso de ponerse en contacto con las fuerzas divinas y angelicales, lo que al fin y al cabo es la misma cosa, se encuentran directamente relacionadas con la manera en que nosotros interrelacionamos con el mundo que nos rodea. Somos malos, tenemos una actitud negativa, somos racistas, queremos jugar a todo el mundo, pero el fin de semana vamos para la iglesia a rezar. Y entonces invocamos a Dios allí, y de allí en la iglesia somos santos. Y cuando salimos de la iglesia, cometemos las mismas, vamos a hablar en el ámbito como hablan los religiosos, los mismos pecados que fuimos a la iglesia a tratar de quitarnos de nuestras espaldas. Nuestros mismos errores. Precisamente a eso se refiere el concepto que estamos hablando. Muchas personas acuden a una iglesia y se portan durante su estancia en la misma de una manera piadosa, llena de religiosidad. Aunque esto es una condición buena, amigos, lo que hace que esa persona verdaderamente pueda recibir aquellos aspectos que provienen de la gracia de Dios y de las huestes angelicales. Y no tiene que ver tanto con su acción física como con su acción hacia el resto
de los hermanos que les rodean en la tierra, así como su reverencia hacia toda la vida. A las personas que acuden a conferencias y seminarios de naturaleza espiritual, como por ejemplo ese tema que tanto les gusta acerca de los ángeles, los arcángeles, y sin embargo, cuando llegan a esos sitios con tal de entrar o ser admitidos al mismo, hacen cualquier cosa, aunque esto sea atropellar a los demás físicamente o de palabra a otras personas, sin saber que en estos casos lo que eleva y lo que es visto por Dios y sus huestes celestiales con beneplácito no es tanto la presencia física de una persona, lo cual al fin y al cabo es solamente una necesidad de la propia personalidad física de la persona o de su ego, y no como parte de un estado interno de la misma. Eso queda claro, ¿verdad? Bien, podríamos preguntarnos todo: ¿puede imaginar vida sin la existencia del futuro? Nosotros podemos imaginar vida sin la existencia del futuro. Vamos a decir, si aceptamos que verdaderamente somos alma en un cuerpo, eso todavía no nos demuestra que para nosotros existe un futuro. Viendo la existencia del alma desde el punto de vista del ateo o del no creyente, podemos preguntarnos: ¿sobrevive el alma a la muerte? Sin duda que nuestra única experiencia, al menos por el momento, acerca de lo que estamos viviendo, es mediante nuestro cuerpo. Muchos pueden deducir desde esta premisa que donde hay un cuerpo no existe una vida. Pero esto no es necesariamente una conclusión definitiva. William James, el filósofo moderno, señala que podemos tomar dos posiciones relacionadas con el cuerpo y la vida. Una es que el cuerpo es el que produce la vida. La otra es que el cuerpo refleja la vida. La luz es producida por una vela. Si la vela se apaga, la luz desaparece. La luz puede también ser reflejada por un espejo. Si el espejo es removido, la luz todavía sigue existiendo. No podemos igualmente suponer que el cuerpo físico lo que hace es reflejar la luz que existe en el alma del ser humano. Si podemos pensar que el cuerpo lo que hace es servir de reflejo del alma, entonces es racional el que pensemos que el alma puede existir separada del cuerpo. Quien ha experimentado la existencia de un átomo o de un electrón, alguien lo ha experimentado. Es decir, la existencia de la teoría atómica es una interferencia. La creemos porque es consistente con la manera en que los elementos se combinan, pues explica dentro de ciertas condiciones, cuando se hacen experimentos con los platos electromagnéticos. Entonces diríamos, ¿por qué podemos aceptar la lógica interferencial en física, pero rechazarla en lo concerniente a la teología del ser? Aceptamos la lógica de la física, pero lo rechazamos en la teología del ser. Es decir, la creencia que ha sido enseñada por la religión cristiana de hoy en día es solamente la existencia de una inmortalidad después que morimos. Y digo hoy en día porque los primeros cristianos enseñaron la preexistencia del alma humana antes de nacer y que la misma fue creada por el mismo Dios desde el principio de la creación. Y esto es parte de la propia Cábala. Según esta enseñanza, cada vez que nace un niño, un alma nueva es creada. ¿De dónde es creada? Es creada por Dios. Si la Biblia y el Antiguo Testamento nos dice que en el sexto día Dios terminó de crear todo lo creado, entonces volvemos a repetir. Podemos aceptar la lógica inferencial de la Biblia para ciertas cosas
y para otras no. Es decir, amigos, el día que el hombre llegue a saber la verdad de su existencia, entonces será verdaderamente libre. La niebla que cubre nuestros ojos está ahí. Una vez mirando desde una ventana de un hotel, vi muchísimas casas todas amontonadas unas sobre otras y sobre todo una niebla que las cubría, y pensé qué triste se sentiría esas personas que viven allí, que no tienen ninguna vista de dónde se encuentran, pues no pueden ver a lo lejos sino solamente de cerca. Una niebla igual ha descendido y cubierto el mundo entero, pero en el caso de la humanidad, esa niebla ha sido creada por los mismos hombres, los que le han querido tapar a los demás seres humanos la visión de poder ver más lejos. Vista es lo que podemos ver de cerca, visión es lo que podemos ver de lejos, amigos. La vista se tiene con los ojos del cuerpo y con la razón de la mente, pero la visión se alcanza solamente cuando miramos con el alma. Estén ustedes seguros del que el sentido de la inmortalidad es una cualidad preciosa que solamente podemos percibir desde el alma. Si podemos ese discernimiento, o si lo perdemos, el mundo no le quedaría nada que nos haga preservar lo que tenemos y lo que hemos logrado. Cuando por fin nos convenzamos de que aquello que la muerte proclama no es verdadero, inmediatamente el panorama cambia y el mundo se hace más brillante. Entonces el cielo resplandece y la puerta queda abierta para 1.000.000 de posibilidades. Pero lo más importante de todo es que las cosas empiezan a desarrollarse en un patrón inteligente. Es como si todas las fichas de un rompecabezas empezaran a caer de repente, todas en su sitio. Pero una vez que sabemos que tenemos y que somos un alma, ¿qué clase de inmortalidad de todos es la más concebible? De todas las doctrinas que nos apuntan hacia una vida futura, la palingenesia, el regreso y el renacimiento, es lo que nos ofrece también la idea de una persistencia de nuestra alma. Y por muchos años, la más antigua, la más ampliamente reconocida, el único sistema como el una, donde se dijo, la filosofía puede sentirse justificada. Porque según un gran filósofo, en este caso Platón, es la reminiscencia lo que nos recuerda que siempre hemos existido. Ese presente sentimiento que se nos presenta constantemente como si detrás de lo que es nuestro sistema de razonamiento hubiera otra sabiduría, un algo que sabe lo que sabe y es una recolección de lo que nuestra alma aprendió en sus estados anteriores. Muchas personas pueden decir, ¿por qué no tenemos los recuerdos de otras vidas? Y yo voy a decirle, ¿se han puesto ustedes a pensar cuánto es lo que recordamos de todas nuestras experiencias, aún las que tuvimos hoy mismo y las de ayer? ¿Se han puesto a pensar que ustedes recuerdan acaso todas esas experiencias? No lo recuerdan. En muchos casos, ni las experiencias de ayer, ni las de anteayer, o las del año pasado, todas se han olvidado. Si aún lo que vivimos ayer se queda como un recuerdo oscuro en nuestras vidas, dice que lo han estudiado, dicen lo que han estudiado el subconsciente, que las memorias son recobrables. Eso lo sabemos. Por hipnosis, hipnoterapia, esas memorias se recuerdan. Lo que está en nuestra memoria reciente se encuentra en nuestra mente subjetiva. Los recuerdos de muchos años atrás de nuestra memoria subconsciente. Y eso hoy en día se ha comprobado. Se ha comprobado extraordinariamente
a través de muchas experiencias con la hipnosis, con el hipnotismo, donde podemos saber de nuestras vidas pasadas. Bien, mis queridos amigos, no hemos terminado lo que quería hoy conversar con ustedes, pero espero que la conferencia de hoy le haya sido lo más útil. Conceptos nuevos, cuestiones que siempre es necesario conversarla y hablarla, porque lo más importante es tener limpia nuestra alma y que podamos reencarnar, no a pagar deudas kármicas, sino hacer el bien, que es la parte más importante, y sobre todo conocernos internamente nosotros en todos los aspectos de la vida. Para ustedes todo mi cariño y que Dios lo bendiga en todos los sentidos. Espero que esta conferencia le haya servido para su crecimiento interior y para su aprendizaje. Que Dios los bendiga a todos.